Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas, una cordial bienvenida a este día domingo. Vamos a comenzar este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a ver el tema ¿qué es el matrimonio? Vamos a comenzar a hablar sobre este tema en algunos domingos, en los siguientes domingos que vienen. Pero todo esto enmarcado en una serie acerca de la familia. Así que de inmediato vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Génesis, en el capítulo 1, de los versículos 24 al 31, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Vamos de inmediato a orar al Señor por su palabra para que seamos bendecidos a través de ella. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por tan hermosa palabra y por este tema de meditación en el que vamos a, Dios mío, hablar algunos domingos y estamos comenzando ahora. Te rogamos, Señor, que tu Padre dirijas este servicio, tu Santo Espíritu vaya a cada corazón, Señor, y pueda edificar, pueda exhortar, pueda, Dios mío, llevar el consejo necesario a quien esté hoy día escuchando y en los próximos días también. Todo te lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, como decía, vamos a hablar sobre el tema del matrimonio, algunos domingos que vienen, pero todo esto enmarcado en una serie acerca de la familia. La familia, mis hermanos, es la base de la sociedad y eso todos nosotros lo sabemos. Y el matrimonio es la base de la familia y por eso que debemos comenzar hablando acerca del matrimonio si deseamos abordar el tema de la familia. Ahora, hay cosas, mis hermanos, que nosotros vamos a disfrutar de acuerdo a la Escritura, lo que nos enseña la Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, nos enseña que vamos a disfrutar cosas aquí en la tierra, vamos a disfrutar cosas en los cielos, y hay cosas que podemos disfrutar tanto en la tierra como en el cielo. Por ejemplo, la vida eterna es algo que se disfruta aquí en la tierra y también en los cielos. Aquí en la tierra, por el hecho de que llevamos una vida, ¿no es cierto?, llevamos corrupción en nuestro ser, ya somos hombres corruptos,
y mujeres corruptas, a raíz de, como todos lo sabemos, el pecado que entró al hombre, nosotros no podemos disfrutar en plenitud de la vida eterna, ¿ya? Pero la promesa es que, y nuestra esperanza es que un día en los cielos la vida eterna va a ser manifestada a nosotros, pero con potencia, mi hermano, en forma abundante, en un estado permanente, mi hermano, ¿ya? Hay una expresión del Señor Jesucristo que me gustaría traerla, que se encuentra en San Juan. Seguramente usted también está familiarizado con esa expresión. En San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, mire lo que dice el Señor cuando está orando a su Padre. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se da cuenta? Aquí Jesucristo nos está enseñando que la vida eterna es conocerlo a Él, conocer a Dios, conocer a su Hijo. Eso es la vida eterna, mis hermanos. La vida eterna tiene que ver con conocer la vida de Jesús, los principios divinos que Dios el Padre estableció para usted y para mí y que están aquí en la Escritura. Y no solamente conocerlos, sino que practicarlos. Por eso que el Señor Jesucristo decía, mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, cuando yo aplico la palabra del Señor a mi vida y usted aplica la palabra del Señor a su vida, empieza a fluir la vida, mi hermano. Empieza a generarse vida, vida eterna. La fuente de la vida eterna es el Espíritu Santo del Señor. Por eso que es tan importante el Espíritu Santo del Señor en su vida y en mi vida. Yo no puedo ser un cristiano y decir, no, yo no me gusta cuando se habla mucho del Espíritu de Dios, ¿ya? No, yo quiero seguir a Cristo nomás. No, mi hermano, el Espíritu de Dios es fundamental para que podamos experimentar vida eterna aquí en la tierra. Él es la fuente de la vida que el Señor nos vino a dar. Y por eso que el Señor Jesucristo también dijo, yo he venido a daros vida y vida en abundancia, ¿ya? Vida eterna. Pero un día vamos a vivir en plenitud de esa vida eterna en los cielos, mis hermanos. Y esa es la esperanza que usted alberga, y la esperanza que yo albergo también. Bueno, la vida eterna es algo para disfrutar aquí en la tierra y también en los cielos. Sin embargo, hay algo que solamente se puede disfrutar en el cielo y no en la tierra. Por ejemplo, la incorrupción es solamente para el cielo, no para nosotros aquí en la tierra. Aunque nosotros llevemos una vida muy consagrada al Señor, llevemos una vida de mucha santidad, sin embargo estamos sujetos a la corrupción de nuestra carne. Y por lo tanto, la perfección solamente podemos vivirla en plenitud, en potencia, en el cielo, no aquí en la tierra, ¿ya? Pero también hay algo que el Señor diseñó y estableció para nosotros y que no es para los cielos. Y eso es el matrimonio. El matrimonio es algo establecido por Dios para que usted y yo disfrutemos aquí en la tierra. Para eso es el matrimonio. Tenemos que disfrutarlo, mi hermano, el matrimonio. Tenemos que experimentarlo de acuerdo al diseño que el Señor estableció para el matrimonio. Ahora, hay muchas personas, mis hermanos, incluso dentro del mundo cristiano, que no conocen los principios bíblicos del matrimonio y por esa razón no lo disfrutan, ¿ya? Pero cuando nosotros salgamos del escenario de esta tierra, usted y su esposa ya terminen sus días en esta tierra, como también el caso mío y mi esposa, y lleguemos a los cielos, lamentablemente allí no vamos a poder disfrutar el matrimonio. El matrimonio es para disfrutarlo aquí, en la tierra. Y por eso que debemos, mi hermano, estar conscientes, especialmente aquellos a los cuales Dios nos ha dado el don del matrimonio, porque es un don,
De hecho, Pablo también así lo dice en el capítulo 7 de 1 Corintios. Por ahí, en esa parte habla y da a entender que es un don. Bueno, sin embargo, el matrimonio, mis hermanos, está en peligro. En los días de hoy, el matrimonio está en peligro. Y el peligro más grande para el matrimonio es el divorcio. Eso ya nosotros lo conocemos. El divorcio es algo antiguísimo, pero hoy día se está manifestando de una manera muy impresionante. Y muchos cristianos, al ver este aumento, ¿no es cierto?, en las tasas de divorcio, muchas veces abogan por que hayan leyes que supriman el divorcio. Hay otros que abogan porque existen leyes que fomenten el divorcio, que lo permitan, ¿ya? Bueno, cualquiera de las dos cosas, mis hermanos, es algo que no tiene ningún efecto, ¿ya? Es algo superficial, es algo que es como ponerle el parche a una herida, pero sin curarla, ¿ya? Hay un problema de fondo y eso es lo que nos muestra el divorcio. El divorcio verdaderamente indica la existencia de un problema de fondo, ¿ya? Y este problema no solamente afecta al mundo secular, tristemente, mis hermanos, afecta, pero de una manera impresionante, al mundo cristiano. Y la pregunta es, ¿cuál es este problema? Eso es lo que vamos a mirar hoy día, ¿ya? Fíjense que estuve mirando algunas tasas de divorcio, unas estadísticas, y quedé bastante sorprendido. Se las traje para comentárselas a ustedes hoy día. En una encuesta o en un estudio que se hizo, perdón, en un estudio que se hizo acá en Estados Unidos, donde se abarcó a personas no cristianas, se determinó que un 48% de personas no cristianas se divorcian, ¿ya? Dentro del mundo cristiano, y aquí estamos involucrando a todos los cristianos, todos los que se identifican como cristianos, ¿ya? Hay una tasa de divorcio de un 41%. Y separando dentro del mundo cristiano a aquellos que son más fieles, por así decirlo, cristianos más fieles, que en este estudio se le llama cristianos frecuentes, es decir, aquellos que asisten a la iglesia al menos una vez a la semana, es decir, un domingo, o tal vez un domingo y un martes, o tal vez un martes, un jueves, un domingo, o a lo mejor martes, jueves, viernes, sábado, domingo, es decir, al menos un día a la semana. Fíjense ustedes que esos cristianos frecuentes tienen una tasa de divorcio de un 32%. Esto, mis hermanos, aquí en Estados Unidos es altísimo, muchísimo. La pregunta es, ¿cuál será la tasa de divorcio en el país donde usted vive? Ahora, en este estudio, fíjense ustedes que se separaron, dentro del mundo cristiano se hizo una separación entre evangélicos y católicos, ¿ya? Y dentro de esos dos grupos se hizo una subseparación de evangélicos nominales y evangélicos frecuentes, católicos nominales y católicos frecuentes, ¿ya? Bien digo. Y entre los evangélicos nominales existe una tasa de divorcio de un 54% versus un 41% frente a los católicos nominales, ¿ya? Me llama mucho la atención, ¿no? Pero lo que me llama más la atención es que entre los evangélicos frecuentes, es decir, aquellos que van al menos una vez a la semana a la iglesia, hay una tasa de divorcio de un 34%. Y los católicos frecuentes, es decir, aquellos que van a misa al menos una vez a la semana, tienen una tasa de divorcio de un 23%. Es decir, en el mundo católico pareciera ser que hay más cuidado para evitar el divorcio que en el mundo evangélico.
Y eso es lo que me llama la atención. Eso es lo que me llama la atención, porque hay muchas veces, mis hermanos, que dentro del mundo evangélico se apunta con el dedo al mundo católico, por muchas cosas. Pero al parecer, en ese mundo católico se tiene más cuidado para evitar el divorcio que en el mundo evangélico. Y la explicación que tiene este fenómeno, mis hermanos, es que hay un problema de palabra de Dios, ¿ya? Se habla mucho hoy día en Estados Unidos que falta palabra de Dios, mi hermano. La gente ya no estudia la Biblia. La gente, lo único que va a una iglesia es a buscar entretención, mi hermano. Pero en su casa no lee la Escritura. No son personas que mediten, que estudien. No, mi hermano. Y creo yo que esa es la realidad no solamente acá en Estados Unidos, sino que en muchos países, en muchas denominaciones, mi hermano. Donde lo que se busca es algo superficial. No se busca el estudio de la palabra. Y resulta que es la palabra del Señor la que da vida y vida en abundancia. Fíjense ustedes que en el libro de Mateo, en el capítulo 18, versículos 7 y 8, se habla algo muy interesante que me gustaría que lo miráramos. En el capítulo 19, de Mateo, versículos 7 y 8, dice así: unos fariseos vinieron y le preguntaron, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Hablando del divorcio, hablando de la mujer. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y fíjense ustedes que esto que dice el Señor aquí, hay que mirarlo pero con muchísimo cuidado, porque aquí Él está entregando muchas respuestas, muchas cosas. Primero, los fariseos vienen a hablar con el Señor con una mirada, con una interpretación errada de la Escritura, con una idea distorsionada del diseño de Dios para el matrimonio. Dicen: ¿por qué pues mandó Moisés? O sea, están diciendo que Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar. Y el Señor les aclara aquí, porque ellos lo que están haciendo es malinterpretando lo que escribió Moisés en Deuteronomio capítulo 24, del 1 al 4. Allí se habla de esta situación. Y mire la distorsión que ellos traen. Por eso que usted tiene que tener cuidado con los fariseos, mi hermano. Tenga mucho cuidado, ¿ya? Quienes son fariseos distorsionan la Escritura. Utilizan la misma Escritura que usted tiene, pero la distorsionan. Por eso que la nobleza de un cristiano se prueba cuando usted prueba si lo que le están enseñando es lo que dice la Escritura, mi hermano. Eso es ser noble. Y el Señor ama la nobleza de sus seguidores. Por eso que es importante que usted sea noble como los hermanos de Berea, ¿ya? Y que verifique si lo que se está diciendo es efectivamente aquello. Entonces ellos venían con esta idea distorsionada a hablar con el Señor. Y el Señor les aclara y le dice: primero, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no dice que mandó, os permitió. Hay una diferencia entre ordenar, mandar y permitir. Y el Señor Jesucristo está aclarando que Él simplemente permitió. ¿Pero por qué lo permitió? Por la dureza del corazón. Y aquí nos está entregando el Señor Jesucristo una clave de por qué se genera el divorcio.
por la dureza del corazón de las personas que contraen matrimonio. Muchas veces se cae en divorcio. En una oportunidad nos tocó a mi esposa y a mí aconsejar a un matrimonio. Y en muchas oportunidades nos ha correspondido hacer esta labor. Y en casi todas las situaciones o problemas que se ven, mis hermanos, siempre la situación es la misma. No se sabe amar. Y debemos aprender a amar. Y la recomendación ha sido en forma franca, hermanos, ustedes deben aprender a amarse. Porque muchas veces se confunde el amor en el matrimonio con cosas sentimentales, ¿ya? Entonces, cuando no están esas cosas sentimentales, se llega y actúa sin amor, mi hermano. El amor no es algo sentimental, ¿ya? El amor es algo que se aprende y por eso que hay que aprender a amar. Y en el matrimonio es el lugar ideal para aprender a amar, mi hermano. Y cuando las personas no se aman, fíjese, ocurren estas situaciones difíciles donde es terrible estar en esa situación de trabajar con estas personas porque no se saben amar. Entonces hay que enseñarle. Y aquí tenemos que aprender a amar. Y vamos a aprender a amar. Y hemos estado aconsejando, dando consejería acerca de lo que significa amar en el matrimonio. Bueno, es un tema bastante largo y precioso, pero es por la dureza del corazón vuestro, dice Moisés, el Señor. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero miren lo que dice acá también. Mas al principio no fue así. O sea, el Señor está indicando, mis hermanos, que debemos poner la mirada en el principio, en el diseño del Señor. Eso es lo que está diciendo Jesús. Nos está llevando nuestra mirada al diseño de Dios. Tenemos que mirar cómo Dios diseñó el matrimonio, ¿ya? Por eso que es tan importante esto. Y este diseño aparece en el día sexto, ¿ya? Y es lo que vamos a mirar. Ahora, otra cosa que me gustaría mencionar es que muchas veces en nuestros días, a raíz de toda esta cosmovisión de posmodernismo que se ha instalado y que se va a seguir instalando con más fuerza, sobre todo este año, vienen muchas cosas. Fíjense ustedes que esta instalación hace que haya mucha relatividad, mucha deconstrucción, como muchas veces se habla, y se dice que el matrimonio es una construcción cultural, es decir, es algo que nació en la cultura judeo-cristiana, ¿ya? Y que se comenzó desde ahí a aplicar, qué sé yo, pero es algo cultural, ¿ya? Hermanos, tenemos que ser cuidadosos en esto. La palabra del Señor indica que el matrimonio no es una construcción cultural, no lo es. Es algo establecido por Dios y por eso que en todas las culturas se ve el matrimonio. Ahora, hay matices dentro de las culturas de cómo se lleva a cabo el matrimonio, ¿ya? Cómo se ritualiza el matrimonio. Puede ser diferente a la cultura judeo-cristiana, pero siempre hay matrimonio porque es algo establecido por el Creador, mi hermano, ¿ya? De modo que no es una construcción cultural, es una unión establecida por Dios, mis hermanos, y cuando se habla que está establecida por Dios, tiene que ver con dos ideas. Primero, es un don para la humanidad. Cuando se habla del hombre, se habla de la humanidad. Cuando se habla de Adán, se habla de hombre y mujer, se habla de la especie. Es una unión establecida en la especie humana, ¿ya? Y como es un don, también significa que esto no es negociable.
Hay, mis hermanos, una sexualidad de dos partes en la especie humana y eso no es negociable, mis hermanos. No es negociable. Lamentablemente, hay algunos grupos cristianos, denominaciones como la denominación presbiteriana, acá en Estados Unidos, como así también la denominación metodista, por ejemplo, que están sufriendo cismas, mis hermanos, aquí en Estados Unidos y también tengo entendido que en África y también en Europa, justamente porque han dejado entrar estas ideas dentro de la iglesia y han sacado los principios bíblicos que nos rigen como cristianos, mis hermanos, por malinterpretar el amor de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, esto tiene que estar claro. El matrimonio no es una construcción cultural, es una unión establecida por Dios, y porque es establecida por Dios, entonces es un don de Dios a la especie humana y es algo que es no negociable, mis hermanos. Y tiene que ver con una sexualidad de dos partes en la especie humana, y como digo, esto no es negociable, ¿ya? Vuelvo a insistir en aquello. Bueno, sigamos mirando el diseño de Dios. En el versículo 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ya? Y en el versículo 27 vuelve a repetir: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y cuando habla de creó al hombre, habla de Adán, ¿ya? De Adán. Y aquí, mis hermanos, cuando la palabra del Señor habla de Adán, la palabra Adán viene de la palabra original Adam, y esa palabra Adam viene del sustantivo con el cual se menciona la tierra, ¿ya? Adamah, ¿ya? Por ejemplo, si usted va al capítulo 2 de Génesis, en el versículo 5, al final, dice: ni había hombre para que labrase la tierra. Bueno, cuando se habla de ese hombre, se está hablando de Adam. Y tierra es Adamah, ¿ya? Cuando se habla también en el versículo 7, y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, está hablando de Adam y de Adamah, ¿ya? Es como si nosotros traducimos eso a nuestro lenguaje español, es como hablar de tierra y terrícola, ¿ya? Esa es como la idea, ya que de la cual está hablando el Señor, pero se traduce como hombre, ¿ya? Esa palabra Adán. Y también al primer hombre igual se le llama Adán, pero cuidado que Adán involucra la especie, tanto varón y hembra. Y esto queda más claro, mis hermanos, cuando leemos en Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2. Miren lo que dice acá. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y miren lo que dice acá, pongan mucha atención. Y llamó el nombre de ellos. ¿De quiénes? Del varón y la hembra, de ellos. Llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Se da cuenta? Entonces, Adán se refiere al nombre propio también con el cual se nombra al primer hombre, digamos, al primer varón, ¿ya? Pero además también a la especie humana, ¿ya? A los seres humanos se les llama también Adán en la Escritura. Bueno, entonces, cuando dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra semejanza, está hablando de que nosotros, mis hermanos, somos especiales. Hay algo especial en la raza humana, en la especie humana, ¿ya? Porque Él pone su imagen. Cuando crea Él a los animales y a las bestias del campo, Él no pone su imagen,
pero en usted y yo Él pone la imagen de Él, de Dios, está en usted y está en mí. Y la imagen tiene que ver con un estatus. No es un atributo que usted lleva, ni un atributo que yo llevo. Es un estatus, ¿ya? Cuando se engendra, se concibe un bebito, ¿ya? Cuando ¿no es cierto?, la célula masculina engendra a la célula femenina y se empieza a generar, ¿no es cierto?, esa masa de células que conforma a un ser humano, ¿ya? Y que muchos hoy día dicen que eso no es nada. Eso pequeñito en los primeros días, en las primeras horas, en los primeros minutos en que se genera esa fecundación, mi hermano, cuando se concibe, cuando se genera la concepción, allí está la imagen de Dios, el estatus de Dios, ¿ya? Ahí está la representación de Dios, mi hermano. Y por eso es que se debe respetar la vida. Y el Señor enseña en Génesis también, no lo vamos a leer eso, pero dice Él que no se puede derramar sangre de hombre. ¿Por qué? Porque representa a Dios, porque lleva la imagen de Dios, lleva el estatus de Dios. Porque aunque la persona sea muy mala, sin embargo, Dios quiso en su soberanía, mis hermanos, como lo enseña también David en el Salmo número 8, que nosotros también revisamos hace algunas semanas atrás, Él siendo un ser tan grande, tan glorioso, a Él le plugo querer gobernar aquí en la tierra a través del hombre. A través del hombre. ¿Ya? Está su representación, su estatus está depositado en el hombre. Y por eso que le entrega también señorío. ¿Ya? Le dice, ¿no es cierto?, que conforme a nuestra semejanza, el hombre entonces, mis hermanos, varón y hembra, pueden llegar a ser uno. El hombre y la mujer dentro de la especie pueden llegar a ser uno. Y eso es algo semejante a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es uno y tres personas. Y el Señor quiere que el hombre y la mujer sean uno, aunque son dos personas. Ahora, esto es súper importante, mi hermano. Cuando el hombre y la mujer llegan a ser uno en la intimidad, algo ocurre en sus espíritus también. Algo ocurre, mis hermanos. Podríamos meternos mucho en esa parte, pero se nos alargaría esto. Pero algo ocurre. Por eso que la palabra del Señor siempre habla de que esa unión debe ser cuidada, debe ser regida, debe estar establecida dentro de un marco que está entregado por Dios en el matrimonio. Y por eso que la palabra del Señor habla de no fornicar, ¿ya? De no hacer algo por aquí, por allá, qué sé yo, ¿ya? En contra del adulterio también. ¿Por qué? Porque algo ocurre cuando el hombre y la mujer se unen, ¿ya? Físicamente. Algo también ocurre espiritualmente, mi hermano. Bueno, podemos llegar a ser uno. Sin embargo, los ángeles no pueden ser uno. De hecho, ellos no se dan en casamiento. Eso lo dice el Señor. Los animales, ellos, por supuesto, ellos también se aparean, ¿no es cierto? Pero no pueden ser uno. Nosotros podemos ser uno. Podemos ser uno. Bueno, también hay muchas cosas que podríamos seguir comentando, pero no lo vamos a hacer, ¿ya? Bueno, Él le entrega en Génesis capítulo 1 la autoridad para fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, versículos 26 y 28. Y la idea de señorear tiene que ver con dominar. Y la idea de sojuzgar tiene que ver con sujetar, con limitar, ¿ya? Con decidir, con estar a cargo de la tierra.
con ser responsable por los animales, por la tierra, por la naturaleza, mis hermanos. O sea, bueno, producto del pecado del hombre, nosotros vemos una explotación indiscriminada. O sea, estas cosas no se cumplen, mis hermanos, claramente. Pero esa es la idea, ese es el diseño de Dios. Y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Es decir, en el primer día, Dios vio todo lo que había hecho y lo encontró bueno. En el segundo día también lo encontró bueno. Y así sucesivamente. Llegó al sexto día, creó los animales y lo encontró bueno. Pero cuando crea al hombre y comienza a ver, ¿no es cierto?, cómo el hombre se empieza a enseñorear, a cuidar, ¿no es cierto?, él dice que así fue hecho y vio y lo encontró muy bueno, mi hermano. O sea, él encontró que haber hecho al hombre y haber puesto en el hombre su imagen y su semejanza, haberlo hecho de esa manera, fue muy bueno. Muy bueno. Bueno, y también vamos a mirar el pasaje en Génesis capítulo 2, del versículo 18 al 25, rápidamente, porque aquí también enseña cosas muy interesantes, ¿ya? Por ejemplo, dice, en el versículo 18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, él se dio cuenta, y si hay algo que no le gustó a Dios, fue que el hombre estuviera solo. Por eso que nosotros somos llamados a estar en compañía, ¿cierto? Y por eso se establece el matrimonio, para estar en compañía, pero después vamos a ver cuál es la verdadera razón del matrimonio, ¿ya? Ahora, Dios dice en el versículo 18 que le hace una ayuda idónea. Esa palabra idónea tiene que ver con apropiada para el hombre, ¿ya? Y dice en el versículo siguiente, Jehová Dios formó pues en la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer en sueño profundo sobre Adán, ¿ya? Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a él. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos. Y dice la palabra del Señor que Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿ya?, de estar desnudos. Qué precioso es esto que se nos enseña. Bueno, mis hermanos, entonces la mujer es concebida como ayuda idónea. Y hay mucho que podríamos hablar acerca de eso, ¿ya? Mucho, mi hermano. Muchísimo. Dios formó a la mujer de una costilla del hombre. Eso es lo que nos dice el versículo 21. Ahora, el hecho de que haya sido formada de una costilla, hay muchos que hablan de que, bueno, puede estar hablando la palabra del Señor en sentido figurado. Ese tema, esa discusión se la vamos a dejar a los que gustan discutir de aquello. Lo importante aquí es el principio. El principio bíblico aquí es que la mujer fue creada de Adán, a partir de Adán, ¿ya? Y por eso que Adán dice, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y cuando Adán dice esto, hay otras versiones que lo ponen un poquito más intenso y muestra alegría. Esto es hueso de mi hueso, es
carne de mi carne. Alegría, mi hermano, porque Dios le trajo su mujer. Y aquí también hay otro principio importante. Es Dios quien tiene que unir el matrimonio. Es Dios quien tiene que traer la mujer al varón, o viceversa también. O Dios generar esta unión. Es Dios. Muchos de los fracasos matrimoniales, mis hermanos, es porque Dios no une muchas veces. Y esto antes se enseñaba mucho en las iglesias. A orar a Dios para que Dios traiga la mujer que te tiene preparada para ti. Señorita, usted ore para que Dios le traiga, ponga el varón en su camino que Dios tiene preparado para usted. Y eso se enseñaba mucho antes, mi hermano. Muchísimo. Y pida confirmación, ¿ya? Pida confirmación. Antes de hablarle a esa señorita, pida confirmación si es de Dios o no. De lo contrario, no lo haga. Por lo menos eso fue lo que se me enseñó a mí. No hagas tal. Pide confirmación a Dios primero. Y eso fue lo que yo hice también, lo que me correspondió hacer. Y no solamente yo, en esa época así era como se enseñaba a mis hermanos. Bueno, Dios es quien trae. Este es un principio, es Dios. Por lo tanto, tenemos que pedir a Dios para que Él genere esta unión, ¿ya? Bueno, también, mis hermanos, dice que este sentimiento, y aquí hay algo muy importante, cuando Adán exclama, hueso de mis huesos, carne de mi carne, este es un sentimiento de ternura tremendo, mi hermano, que implica muchas cosas, mis hermanos. Esto no fue un sentimiento así que muchas veces uno lo pasa por alto, lo lee, ¿ya? No, aquí hay una expresión, pero que expresa algo maravilloso, ternura, protección hacia la mujer que Dios le acerca. Qué tremendo, qué precioso, mi hermano. Nosotros, o las generaciones post caída, por así decirlo, por así llamarlo, nunca vamos a poder, especialmente los varones, vamos a poder sentir esto que sintió Adán. Nunca. Sí podemos amar, pero nunca vamos a poder tener ese sentimiento profundo, mis hermanos, como él vio a su mujer cuando Dios la trajo a él. Fíjense ustedes que algo, creo yo, y aquí ya voy a entrar en una especulación, creo yo que algo muy parecido, pero tal vez no igual, puede ser lo que le acontece a una madre cuando nace su hijo. Una madre tiene a su hijo en su vientre y siente cómo eso va creciendo, ¿no es cierto? Cómo ese hijito va creciendo, se va desarrollando, va sintiendo sus movimientos y posteriormente da luz. Y por lo menos a mí me ocurrió que en las 4 oportunidades, mi esposa la sorprendí mirando las manitos del bebé, los deditos, las uñitas, los bracitos, contemplando y comentando sin que ella se diera cuenta que yo estaba allí y diciendo, pensar que estuvo en mi vientre. ¿Se da cuenta la ternura que se genera en una madre? Por eso que las madres cuando algo le ocurre a su hijo tienen un sentido de protección innato, mi hermano.
innato sobre su hijo. Algo parecido, pero yo creo que superior a eso, es lo que le aconteció a Adán cuando el Señor le trajo a su mujer y él dijo: hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es una tremenda expresión que implica ternura, amor, protección, mi hermano. Y ese es el sentido, es el diseño del matrimonio. El hombre debe proteger a su mujer, debe protegerla. Originalmente así es, así fue hecho, así fue concebido. Lamentablemente, producto del pecado, eso ya no se da y lo vamos a ver también. Pero qué precioso sentimiento, ¿ya? Expresión. Y dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, es decir, ellos no hacían nada que tuvieran que esconder el uno del otro, mis hermanos. Y luego el Señor instituye el matrimonio. En el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí está la institución del matrimonio. Y cuando dice hombre, la palabra que usa allí no es Adán. La palabra es ich, ¿ya? Y cuando dice mujer, la palabra es ishah, ¿ya? Y dice que ambos serán una sola carne. Es decir, está hablando de ich porque está refiriéndose a la masculinidad de la especie. Ishah porque se está refiriendo a la feminidad de la especie, ¿ya? Y luego establece esto para las generaciones futuras, es decir, para todos nosotros, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Esto es muy importante porque habla de que cuando se genera esta unión, cuando el hombre va a unirse a su mujer, debe dejar a su padre y a su madre. Y esta idea de dejar a su padre y a su madre no significa olvidarse del padre y de la madre, ¿ya? De hecho, Pablo dice que nosotros hoy día debemos continuar honrando a nuestros padres y a nuestras madres, ¿ya? Porque ese es un mandamiento que tiene mucha bendición. Y eso está establecido también en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Sino que se refiere que ellos no pueden influenciar el nuevo hogar, ¿ya? O sea, cuando el Señor habla de dejar a su padre y a su madre, es porque ya mi padre y mi madre no pueden influenciar, menos manipular dentro de este matrimonio. Y muchos fracasos matrimoniales se dan también porque los hijos permiten que sus padres ingresen a ese matrimonio y empiecen ellos también a tomar decisiones, a dirigir el matrimonio. Eso no es correcto. Y Jesucristo nos muestra algo también parecido, ¿ya? En Juan, en el capítulo 2, versículo 4, ¿no es cierto? En el milagro que ocurrió con las bodas de Caná, mire lo que ocurre con el Señor. Dice que María, su madre, vino a él porque faltaba vino en la fiesta. Y le dice a él que ven, o sea, que no tienen vino, o sea, como indicándole, haz algo, no tienen vino, ¿ya? Y el Señor le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. María, la madre de Jesús, ella sabía que Jesús tenía el poder para hacer algo. Y vino, mi hermano, a decirle, haz algo. Y él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, es decir, por favor, madre, no te metas en mi ministerio. No influyas en mi ministerio. ¿Ya? Eso es lo que dice acá. Y eso también es algo que nosotros igual debemos hacer. En nuestro matrimonio, nuestros padres no pueden intervenir. Si nosotros podemos pedir consejos a nuestros padres, eso sí se puede hacer, pero ellos no pueden llegar a intervenir en el matrimonio.
Por eso que se habla de dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Y se unirá a su mujer. Pero esto no significa despreocupación de nuestros padres. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, en el San Juan, en el capítulo 19, vamos a leer aquí, en el versículo 26, dice que cuando Él estaba en la cruz, vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, y dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es decir, Jesús, estando en la agonía, en la cruz, tuvo un momento para preocuparse de su madre, del bienestar de su madre. Eso prueba, mis hermanos, que el hecho de dejar la casa del padre y la madre no significa ahora porque yo tengo un matrimonio me despreocupo totalmente de mis padres. No. Se refiere a que ellos no pueden influir en mi matrimonio. Perdóneme, mamita, perdóneme, papito, pero aquí usted no se puede meter. A no ser que usted pida un consejo a su padre, que también es importante, ¿ya? La mujer también tiene, mis hermanos, que dejar la casa de su padre, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces se escucha que es el hombre el que tiene que dejar la casa del padre y la madre, pero vamos a vivirnos a la casa de tus padres, le dice el varón. No, ambos. En Génesis no se dice nada, pero mire lo que dice Salmo 45, versículo 10. Oye, hija, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Era parte de la enseñanza que se le entregaba a la mujer en esa época también, que tenía que dejar a su padre, ¿ya? Tenía que dejarlo. Entonces, estos son principios que nos enseña la Escritura y que son importantes que nosotros también los tengamos en cuenta, mis hermanos. Entonces, ¿qué podemos concluir al final? El matrimonio es una unión, de acuerdo a la Escritura, establecida por Dios, y esta unión, mis hermanos, podemos decir que es una unión de tipo social, ¿ya? Porque, ¿no es cierto?, es así, pero además también es una unión, mis hermanos, pública, porque se hace con testigos, ¿ya? Y además también, mis hermanos, es una unión de tipo sexual, voluntaria, de un hombre y una mujer. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Dada la situación que estamos viviendo en estos tiempos, hay que incluso indicar una unión de un hombre biológicamente nacido hombre y una mujer biológicamente nacida mujer, y que provienen de familias diferentes. Eso es un matrimonio. Y eso es lo que nos enseña también la palabra del Señor. Y en las próximas sesiones, o digamos domingo que vamos a tener, vamos a continuar hablando del matrimonio y de las preciosas enseñanzas que el Señor tiene para todos nosotros los que vivimos en matrimonio. Para mí, Señor, sea toda honra y toda gloria. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma, mi corazón, por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Gracias te doy por tu palabra. Yo te ruego, Señor amado, que tú por favor bendigas a cada oyente, cada corazón que ha tenido la oportunidad de escuchar, y que ojalá, Dios mío, esta palabra sea de mucha edificación para cada uno de ellos. Todo te lo ruego, todo te lo suplico, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, los avisos, mis hermanos, para la próxima semana son los siguientes. El miércoles vamos a tener el taller de mujeres de la Biblia a las 7, hora de Illinois, 10 de la noche,
hora de Chile y Argentina. Este taller está siendo dirigido por las hermanas Janet Baez y nuestra hermana María Ángeles. Y ambas están muy contentas, han tenido una muy bonita asistencia, así que están muy entusiasmadas. Y las hermanas también que están participando igual se ven muy entusiasmadas. El día viernes vamos a tener nuestro taller de lectura bíblica de 6 a 8 de la noche, hora de Illinois, 9 a 11 de la noche, hora de Chile y Argentina. Estamos mirando el Evangelio según San Lucas. El domingo 28 de enero vamos a tener nuestra reunión de meditación a las 6 de la tarde, 9 horas de la noche, hora de Chile y Argentina. Y vamos a continuar con la serie sobre el matrimonio. Quisiéramos que también usted nos ayudara a orar a los hermanos que estamos involucrados en este ministerio. Nuestro deseo es promover la palabra de Dios, la palabra de Cristo, y que muchas personas puedan ser edificadas, ¿ya? Es todo lo que nos mueve, es todo lo que nos interesa. Y también, si usted desea hacer solicitudes de oración, le pedimos que nos escriba al correo de nuestro canal, que está en la descripción de cada uno de los videos que se sube a este canal, y nos diga, ¿no es cierto?, por quién usted quiere que le ayudemos a orar. A lo mejor por un familiar, por su padre, por un hijo inconverso, por un familiar inconverso. No hace falta que nos dé detalles, simplemente su nombre, y lo vamos a poner en nuestra lista de oración. De inmediato entonces vamos a solicitar la bendición al Señor para que Él, ¿no es cierto?, bendiga nuestras vidas. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa palabra que hemos tenido la oportunidad de leer, de escudriñar. Te rogamos tu bendición, Señor, sobre cada uno de los oyentes. Dios mío, tu Santo Espíritu edifique en cada corazón, Señor amado, de tal manera, Padre amado, que tu palabra haga vida y también, Señor, vaya moviendo, vaya cambiando, vaya transformando, porque ese es el poder que tiene tu palabra. Tu palabra es poder, Padre amado, y reclamamos ese poder, Dios mío, a través de esta meditación, para que haga vida en todos aquellos hermanos que tienen la oportunidad de escuchar esta grabación. Todo te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.